¿Cuántos comparten conmigo que el mejor relatando y haciendo historia es Dios? Es el mejor relator y el mejor hacedor de historias. La Biblia está llena de historias que Él las creó, que Él las planificó, que Él inspiró a hombres para que la escribiesen, y las tenemos acá, en nuestras manos. Y la misma palabra dice que son muy útiles para nosotros, sirven para que sean como nuestro ejemplo. Porque a veces imaginar cómo quiero ser es utopía, es pensar en algo que todavía no es. Pero tal vez ver historia de personas o mujeres, hombres, familias, reyes, sacerdotes, generales de ejércitos, viudas, pescadores. Cuando encontramos tantas historias escritas, cosas que vivieron, seguramente algo podemos aprender. Seguramente podemos todos tal vez identificarnos con alguna de esas historias y hasta podemos aprender, porque la misma Biblia dice que es inspirada por Dios, es útil, ¿no?, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para convencernos. Y yo creo que es muy importante que nosotros en tiempos finales, en tiempos tal vez de oscuridad, de muchas dudas, de muchos temores y miedo, donde no sabemos cuál es la línea que divide entre lo verdadero y lo falso, en la presión que hay dentro de las ideas en este mundo, aún a través de predicadores en los púlpitos, que se está notando muy fuertemente la diferencia entre los que predican las sanas doctrinas, la verdad bíblica bajo el temor de Dios, a pesar de la incapacidad que tenemos los predicadores, porque somos limitados, cometemos errores, tal vez no transmitimos todo el concepto como debería ser. Pero hay otros que a lo mejor atribuyen muchas cualidades de autosuficiencia en la exposición de la palabra y resulta ser de que no es la palabra, que está volcando y permeando ideas mundanas, diabólicas, y la congregación lo toma muchas veces como un amén, como un así es, Señor, o parecen palabras muy bonitas como para aplicarlas, pero resulta ser de que no tiene nada que ver con lo que Dios dijo. Entonces estamos en tiempos así en la cual yo creo, como todos sabemos, que es importante desarrollar cada uno de nosotros un hábito saludable de la lectura de la palabra de Dios con reflexión, con meditación, porque allí encontramos sabiduría, porque allí encontramos cosas que no debemos hacer, como hay cosas que nos inspira a hacer, hay caminos en los cuales se nos enseña que no debemos transitar y hay caminos genuinos en los cuales se nos dice por este camino debemos andar. En fin, la palabra de Dios está llena de historias creadas, narradas, inspiradas por el mejor, el más grande, por Dios, y que nos alienta a nosotros a ver historias en las cuales nos hace bien aprender, conocerlas, escucharlas. En esta mañana quiero hablar de dos historias diferentes, dos caminos diferentes, dos finales diferentes, y cómo podemos nosotros en estas dos historias sacar una conclusión aplicativa para nuestra historia hoy aquí. Y creo que eso es importante para que podamos tener esa seguridad. Y quiero resaltar como una introducción a lo que, segunda de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo, a manera de despedida de su ministerio, ya llegando al final, estaba sabiendo que ya estaba pronto a morir y que iba a ser decapitado él por causa del Evangelio de Cristo, que a pesar de cuántas veces apedreados, perseguidos, amenazados, no claudicó, no cambió su discurso, se mantuvo fiel. Pablo estuvo más tiempo preso que en libertad y cuántas cosas podemos aprender de él. Y él, antes de concluir su vida, él escribe una carta a su discípulo, su hijo espiritual, Timoteo, diciéndole que estaba llegando al final de su vida y que el tiempo ya de su muerte se acercaba.
Y él sostiene las palabras más trascendentales, más significativas, que quedan como ejemplo para todos nosotros. Es justamente lo que dice el versículo 6 del capítulo 4, ¿no? De segunda de Timoteo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y tal vez podríamos preguntarnos con esta historia del apóstol Pablo ya culminando, llegando al final, simplemente preguntarme o pregúntate tú mismo, ¿cómo te gustaría terminar tu vida? Yo sé que no andamos pensando que ya mañana me muero. Es más, no pensamos en eso. Salvo cuando hay situaciones en las cuales diagnósticos médicos nos dicen que está complicada nuestra salud. Pero la pregunta es, ¿cómo quiero yo terminar mi vida? ¿Cómo te gustaría que tu vida sea recordada? Y tal vez un poco más profunda la pregunta es, ¿cómo estás viviendo hoy sabiendo cómo puedes terminar tu vida también? ¿De qué manera te estás conduciendo? Pero no voy a hablar del apóstol Pablo, no voy a hablar de esta cita, solamente era una introducción para hacerte esta pregunta y llevarte a una reflexión, porque me quiero ir al Antiguo Testamento, donde hay muchas historias, y en el tiempo después de la división de Israel en dos partes del reino, el reino del norte y el reino del sur, que se dividieron de las 12 tribus, 10 al norte y 2 al sur, hemos visto después del rey David un esplendor, el rey conforme al corazón del Señor, que conquistó todos los reyes, todos los reinados, jamás perdió una batalla. Pero David era un hombre que derramó mucha sangre porque estaba en plena batalla, era un rey conquistador. Y David tiene una buena intención, ¿se acuerda? Yo tengo semejante casa, semejante palacio y el arca del Señor está en una tienda, así que le voy a hacer un templo, una casa. ¿Y qué le dijo Dios? No, tú no lo vas a hacer porque has derramado mucha sangre, lo va a hacer tu hijo. Y allí enfocamos la vida de Salomón, el rey Salomón como el hombre más sabio de todo el mundo, así lo dice la palabra, y que verdaderamente Salomón hizo el templo más majestuoso de ese momento y pareciera que el esplendor de la gloria de Israel había llegado con él. Pero Salomón cometió actos de apostasía, terminó mal la historia. Y eso como juicio de Dios no destruyó a Salomón inmediatamente porque había pacto con David, su padre, sino que cuando muere Salomón, el reino se divide en dos. Y entonces desde ese momento fue un periodo muy triste. En Israel, en la parte del norte, no hubo ningún rey bueno. Y en el reino del sur, cada tres malos había uno bueno, ¿no? Entonces era como para decir, ¿cuál es el rey que vamos a tener? Esperanza, ¿cuál es el que nos va a llevar? Pero una de las cosas que hace referencia a la historia, que quiero que vayamos al segundo libro de las Crónicas de los Reyes, voy a hacer un relato y voy a presentar dos historias y vamos a juzgar nosotros de acuerdo a nuestro criterio cuál de las dos historias cree ustedes que es la correcta. Segundo libro de las Crónicas de los Reyes, capítulo 22. Vamos a encontrar nosotros el reinado de Ocosías, rey de Judá. Judá es el reino del sur, allí solamente habían 2 tribus de Israel y en el norte habían 10. En estas 2 tribus del sur, vemos nosotros que cuando Ocosías, dice el versículo 2, comenzó a reinar, era de 42 años y reinó ¿cuánto tiempo en Jerusalén? 1 año. Poco, ¿no? Poco. ¿Pero por qué reinó 1 año? Porque Jehú lo mató. Estoy haciendo un resumen de la historia para que si usted quiere ver tan ricos detalles de cada una de esta historia,
mire qué linda tarde para tomarse unos mates y agarrar la Biblia y entrar capítulo por capítulo. Creo que esta saga, esta serie tiene no sé cuántos episodios, ¿no? ¿Conoce eso? Uh-huh. Entonces podría usted meterse en historias realmente bonitas. Jehú mata a Ocosías. Cuando él mató a Ocosías, sabiendo que el reino había quedado allí sin rey, había una mujer que se llamaba Atalía, que era la madre. ¿Y qué quiso Atalía? Dijo, no, a mí no me van a dejar sin poder, sin reino, yo usurpo el trono. Y para lograr hacer esto, ella se encargó de matar a todos los otros parientes que podían llegar a ser herederos del reino. Entonces, Atalía usurpa el trono. Pero mientras tanto, versículo 11 del capítulo 22, Josabet, hija del rey, que había muerto, tomó a Joás, el hijo de Ocosías, y lo escondió entre los demás hijos del rey, los cuales mataban, y guardó a él y a su ama en uno de los aposentos, y así escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, o Joída, no sé cómo le dicen algunos, Joiada, porque era hermana de Ocosías, y delante de Atalía, y no lo mataron. Entonces, ¿qué hizo ella? Versículo 12, estuvo con ellos, escondido, en la casa de Dios, 6 años, entre tanto que Atalía reinaba en el país. ¿Quién era Joiada? No sé cómo se dice, creo que algunos dicen Joída o otros dicen Joiada, pero yo le voy a decir Joiada. Joiada era un sacerdote y él había notado esta injusticia, lo que había hecho Atalía, y entonces él dijo, no, en el trono de la casa de David va a haber alguien puesto por el Señor. Eso lo dice allí en el capítulo 23, versículo 3, y toda la multitud hizo pacto en la casa del rey, en casa de Dios, y Joiada dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Había organizado los principales y a todos los hombres importantes de allí, de Jerusalén, para que pusiesen a este chico, este niño, Joás, como rey. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, lo que vemos nosotros es que se organizó como un golpe de Estado, como una especie de revuelta interna para derrocar justamente o voltear y matar a esta mujer, Atalía, que había usurpado el trono. Y esto pasó porque el versículo 12 del capítulo 23 dice, cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino el pueblo a la casa de Jehová y mirando vio al rey que estaba junto a la columna de la entrada y los príncipes y los trompeteros junto al rey y todo el pueblo de la tierra mostraban como alegría y sonaban bocinas y los cantores con instrumentos de música y dirigía la alabanza. Entonces Atalía rasgó su vestido y dijo, traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centena del ejército y le dijo, sáquenla fuera del recinto al que sugiere matarlo, ¿qué dije? Y al que le siguiere matadlo, ¿sí? Bueno, ella fue sacada afuera y la mataron afuera. Y entonces, versículo 16, Joíada hizo un pacto entre sí, en todo el pueblo, para poner al nuevo rey, que Joás iba a ocupar ese lugar, ¿sí? Ya estaba todo listo, todo organizado. Y el capítulo 24 dice, ¿de cuántos años era Joás? De 7 años era Joás. ¿Y cuánto tiempo estuvo escondido? 6 años, ¿sí? ¿Cuántos años tenía entonces? 1 año, chiquito el rey, ¿no? O sea que necesitaba sí o sí un consejero, un mentor, un guía espiritual. ¿Y quién más que el sacerdote Joiada, que había hecho esa tarea justamente y proclamaba convencido de que Dios
iba a poner en el trono de David alguien que iba a ser guiado por Dios. Así que comenzó a reinar. ¿Y cuántos años reinó según el texto? 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siba de Berseba. ¿Y qué dice el versículo 2? E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Uh-huh. Fíjense ustedes qué importante entender esto. Joiada tomó un par de mujeres para que engendre hijos, el rey, ya cuando era mayor obviamente, y bueno, comenzó a llamarse el tiempo de la reforma, porque ¿qué hizo? Lo que pasó es que empezaron a derribar los altares paganos, todas las cosas que hacía, y dice el versículo 6, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan a Judá y a Jerusalén ofrenda de Moisés? Entonces, ¿qué organiza él? Un acta de colecta muy importante, todos los días dice que traían mucho dinero recogido para poder restaurar todo esto, ¿no? Versículo 12, y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo en el servicio de la casa de Jehová, tomaban los canteros, los carpinteros y empezaban a hacer toda la tarea. Y hacían pues artesanos, obras, humanos de obra, restaurando y reconstruyendo la casa de Dios y su antigua condición, y la consolidaron. Qué lindo, ¿no? Lindo ver restauración, lindo ver compromiso, lindo ver que se estaba haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios, porque ahí se hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y cuando terminaron, versículo 14, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero e hicieron los utensilios para la casa de Jehová y los utensilios para el servicio, los morteros, las cucharas, los vasos, y sacrificaron holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días del rey Joiada. Mas Joiada envejeció y murió llenos de días, de 130 años era, y murió. No era ya muy común que a esa edad tenga tanta longevidad, más bien esa era en los primeros tiempos después del diluvio, ¿no? Pero era muy raro, pero bueno, acá se ve que había una gracia de Dios para que este consejero estuviera permanentemente al lado del rey. Y lo sepultaron en la casa de Jehová, en la ciudad de David, con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y para con su casa. Ahora vamos a ir a otra historia, un paralelo. Vamos a ir al capítulo 33 y vamos a ver el reinado de Manasés. ¿Quién era Manasés? Era hijo del rey Ezequías, que seguramente usted ya lo escuchó, leyó y sabe quién es el rey Ezequías, ¿no? Un hombre que verdaderamente hizo muy buenas cosas, muy fiel y muy correcto ante los ojos de Dios. Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 33 del capítulo 32, y durmió Ezequías con su padre y lo sepultaron en el lugar ¿más qué? Más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándoles en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar su hijo Manasés. Verdaderamente también honrado al rey Ezequías porque había hecho cosas maravillosas. Pero de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. ¿Pero qué pasó con Manasés? Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares que Ezequiel, su padre, había derribado, levantó los altares a los Baales, se hizo imágenes de acera, adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó así mismo altares de todos los ejércitos de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Pasó a sus hijos por el fuego, mató a sus propios hijos, ¿no? En el valle del hijo de Hinón,
y observaba los tiempos, miraba a los agüeros, y era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y a encantadores, y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Personaje A, personaje B. A nuestro criterio, ¿cuál sería el mejor personaje? ¿El A o el B? Este hizo todo lo bueno, hizo reformas, derribó altares, y este hizo todo lo malo, se excedió en hacer cosas malas. ¿Cuál dicen ustedes? ¿Cuál fue el mejor? ¿El A o el B? Aparentemente el A, ¿no es cierto? Nosotros encontramos dos personajes, dos historias diferentes, pero dos finales diferentes. Porque si nosotros volvemos al capítulo 24 de Crónicas, después que muere que muere el sacerdote Joiada, en el versículo 17 dice: muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de su padre, y sirvieron a los símbolos de acera y las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Jehová vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, y les envió profetas, mensajeros, para que les volviesen a Jehová, los cuales les amonestasen, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. ¿Quién era Zacarías? El hijo del sacerdote Joiada, su amigo, su mentor, su consejero, el que lo cuidó, el que estuvo con él todo el tiempo, el que lo inspiró para hacer las mejores reformas y agradar a Dios. Bueno, ese era Zacarías, el hijo de Joiada. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque habéis dejado a Jehová, Él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, el padre de Zacarías, se había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y te lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová los entregó en sus manos, en su ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, y así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando fueron los sirios, lo dejaron agobiado, y por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos, a causa de la sangre de los hijos de Joiada, el sacerdote, y lo hirieron en su cama, y allí murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes, no era digno. Los que conspiraron contra él fueron Sabat, hijo de Simeat, amonita, y Josabat, hijo de Simrit, moabita. En cuanto a los hijos de Joá y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, aquí está escrito en la historia de los libros de los reyes. Ahí para que vayan a Reyes, capítulo 12, y puedan leer todos los otros detalles. Qué triste final, ¿no? Comenzó bien, terminó mal. ¿Y qué pasó con Manasés? Este que se excedió, capítulo 33, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender la ira de Dios. Dice el versículo 7 en adelante: además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, a cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré mi pie de Israel, de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden
y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley y los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ella los generales de los ejércitos del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustia, ¿qué hizo Manasés? Oró a Jehová su Dios. ¿Qué más? Humillado grandemente la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Qué cambio, ¿no? Qué Dios, qué historias. Apunté algunos contrastes para que podamos simplemente observar de esto. El rey Joás había sido alcanzado por la misericordia de este sacerdote Joíada. Y Joíada, como mentor, encabezó la reforma espiritual, destruyó todos los altares y los templos de los consejeros de Baal y los altares de los ídolos paganos. Y mientras vivió Joíada, el rey Joás obedeció sus consejos y se mantuvo fiel a los caminos del Señor. Pregunta, ¿quiénes están siendo tus mentores en tu tiempo que estás viviendo ahora? ¿A quién estás escuchando? La muerte de Joíada, los jefes de Judá le dieron consejos para que se mantuviesen alejados de la idolatría y le sirvieran a Dios, pero lamentablemente Joás y todo el pueblo abandonaron el templo del Señor y adoraron las imágenes de acera y comenzaron a hacer todas las iniquidades que había sido echada fuera de esa ciudad. Dios en su misericordia envió a Zacarías para desnudar un corazón de desagradecimiento del rey. Zacarías era hijo del sacerdote que lo había guardado, que lo había cuidado, que lo había instruido, que había sido el mentor, que había sido el consejero y que Dios le dio 130 años para tener el mejor consejo, pero ni más se murió, ya se descarrió. Yo no voy a ir aplicando la historia, pero yo sé que usted está recibiendo aplicación del Espíritu Santo en cada parte de su vida. Porque esto es palabra viva de Dios. Yo no conozco lo más profundo de tus pensamientos ni las intenciones de tu corazón. Dios sí. Así que seguramente estás pensando cómo se está llevando adelante tu vida. ¿En qué pones tu garantía? ¿En qué pones tu seguridad? Seguramente lo habrás pensado. Pero Joás demostró una ingratitud vertical hacia Dios porque fue ofensivo por olvidar cómo Dios lo protegió de su muerte y las bendiciones que dio a través del sacerdote Joíada. Pero también tuvo una ingratitud horizontal hacia este sacerdote y hacia aún su hijo Zacarías, que había venido a darle palabra de parte de Dios. Cuando alguien está escuchando falsos consejeros, malos mentores, cuando alguien está escuchando personas que no vienen de parte de Dios, tu ingratitud es primeramente hacia Dios. Porque te olvidaste de dónde te sacó, te olvidaste de la gracia que Él tuvo contigo, de la providencia diaria del Señor, te olvidaste de cuántas cosas preciosas, porque tienen precio alto, de la que Dios hizo contigo.
Y una ingratitud horizontal porque te olvidas de la iglesia, te olvidas de los pastores, te olvidas de los mentores, de los consejeros, de los hermanos que fueron usados por gracia del Señor para contenerte. Te olvidas. Y el camino de muerte del rey Joás fue inevitable. Ni siquiera puesto en consideración para estar sepultado con honores como un reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. Pero Manasés es el contraste. Manasés es alguien en la cual nosotros podemos decir, ¿habrá misericordia para el peor de los pecadores? ¿Usted se considera un buen pecador o el peor de los pecadores? Porque pareciera ser que nosotros tenemos, según lo que creemos, categoría de pecadores, ¿no? Bueno, yo soy un pecador bueno. Un pecador que pegué en el palo de no entrar directamente al cielo, pero bueno, no tan malo como ustedes no soy. Pecadores profanos, pecadores inicuos, impíos, adúlteros, pecadores que merecen la ira de Dios, somos todos. Y la misericordia de Dios está allí. Pues este Manasés se dedicó a la idolatría, que es abominación ante los ojos de Dios. Idolatría es suplantar el primer lugar que pertenece a Dios para poner cualquier cosa que gane tu tiempo, tu esfuerzo, tu juventud, tu dinero, tu pasión, tu placer. Todo lo que ocupa primer lugar en tu vida y no Jesucristo es idolatría. Todo. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu belleza, tus bienes, tus placeres, tus viajes, tus títulos, lo que quieras que ocupe el primer lugar que no es Jesucristo es idolatría. Y eso provoca la ira de un Dios justo y santo, en la cual Él nos creó solamente para la alabanza de su gloria y para que le honremos a Él. Pues Manasés no solo se dedicó a la idolatría, porque él reedificó los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado. Él los levantó y los puso aún en el templo de Jerusalén, sino que también profanó el templo de Dios, porque edificó también altares en la casa de Jehová. Si pudiéramos remontarnos al tiempo y aplicarlo hoy a nosotros, sería que nosotros podemos venir al templo, a la casa de Dios, a congregarnos, a reunirnos, pero con su corazón lejos de acá. Con su vida entregada a la apostasía, a la idolatría, al engaño, a la trampa, al pecado deleitoso que aún aman. Eso es profanar el templo de Dios. Es no cantar con manos santas alzadas a los cielos diciendo, Señor, tú eres digno de ser alabado, sino hacer que mi vida delante del Señor sea simplemente una carga que tengo que venir a la iglesia, una imposición que tengo que venir a la iglesia, que entro con los pies arrastrándolos, que entro con rezongo, que entro con una actitud de un rostro duro, que no tengo ni siquiera ganas de expresar alabanza, que no me conmueve la palabra de Dios y que cada 3 minutos estás mirando el reloj para ver a qué hora te vas a ir. Eso se llama profanar. Porque no es rendirle honores al Señor, no es venir dispuesto a darle la gloria a aquel que merece, al único que es digno, sino que muchos simplemente vienen a ver qué ventaja puedo tener yo. Muchos vienen a buscar qué bienestar puedo conseguir. Es como que vienen a oxigenarse, simplemente a oxigenarse, mis hermanos. Manasés tomó en poco, profanó el templo de Dios. Pero también practicó la hechicería porque dice que observaba los tiempos, miraba los agoreros, dado a las adivinaciones, consultaba divinos y encantadores. Pero no hay cristianos que se andan fijando en el horóscopo. No hay cristianos que andan todavía con algunas prácticas de la hechicería como el control, la dominación, la manipulación. Eso es hechicería, mis hermanos. Ejercer claramente la intención de gobernar a otros con las manipulaciones, por ejemplo, la autocompasión. Usar la autocompasión como si fuera una herramienta y como una especialidad para llamar la atención a todos, para ser el centro. Mis hermanos,
Somos nosotros los únicos responsables en entender que la palabra dice que el pecado mora en mí. Y yo no puedo autocompadecerme cuando la máquina, la fábrica de mi pecado está en mí. Sino que tengo que rendirme ante el Señor y que tengo que buscar siempre delante de Él su justicia. Quebrantados. Porque Él, un corazón contrito y humillado, no lo despreciará. Pero mis hermanos, ¿cuántos, como Manasés, disfrazado de reyes de la casa de Dios, disfrazados como reyes del pueblo de Dios, inclinados totalmente a la idolatría, profanadores del templo, practicando hechicería, pero también responsable en alejar a todo el pueblo de los caminos de Dios? Porque dice que Manasés hizo extraviar al pueblo de Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que todas las naciones que Jehová había echado. ¿Saben que aún los peores y malos consejos surgen de dentro de la misma iglesia? ¿Sabían ustedes? Porque no todos los que congregan tienen autoridad de parte de Dios para ser consejeros bíblicos. Y lamentablemente los que están prontos a dar consejos son los que nunca abren la Biblia. Y allí va usted y le abre su corazón. Muchas personas están siendo volcadas simplemente a buscar un consejo y a ver qué dice y a buscar a alguien que sea mi compinche o mi compadre, porque yo sé que este pecado es abominable a los ojos de Dios, pero estoy buscando a ver quiénes son los que están a mi favor. Mis hermanos queridos, todo lo que hizo Manasés era provocar la ira de Dios, porque el pecado de Manasés se agravó aún más, ya que él fue el hijo de Ezequías, un rey piadoso que hizo grandes reformas en el país. Y aún habiendo conocido a su padre, lo mismo hizo, lo que su corazón era inclinado a hacer. Decidió rebelarse abiertamente contra Dios, pecando voluntariamente, conduciendo a otros al camino del mal. Esto era terriblemente desagradable a los ojos de Dios. Por eso, mis hermanos, la ira de Dios se desató con justa razón. Versículo 6, la parte final: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender la ira de Dios. Esa advertencia de Dios fue clara. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos, versículo 10, no lo escucharon. ¿Se ha preguntado cuántos sermones viene escuchando usted todo este año, el año pasado y desde que usted es creyente? ¿Cuántos sermones el Señor viene diciéndote lo que debes hacer, lo que no debes hacer? La pregunta es, ¿has escuchado al Señor? ¿Has obedecido al Señor? ¿Tiene sentido ir a un lugar donde Dios me habla y yo no le escucho? ¿Tiene sentido ir a un lugar donde Dios me dice lo que debo hacer y yo no obedezco? Pues mis amados hermanos, en esto consiste ser un discípulo de Cristo: oír y obedecer y seguirle. Pues no somos discípulos simplemente por ser multitud que quiere pan y peces, nada más. Pues mis hermanos, los discípulos que solamente buscan confort, bienestar y milagro de parte de Jesús, cuando se encuentran con la palabra de Dios, con la doctrina de Jesucristo, abandonan a Cristo. Pero aquel que dice, solo tú tienes palabra que vivifica eternamente mi vida, ¿a quién iremos? Son los que permanecen. Hermanos, estamos entrando en estos tiempos de que si no seguimos a Jesucristo por el poder de su palabra, todo lo que anhela la concupiscencia cada vez va a ser un motivo de separación. Por eso, mis hermanos, claramente Dios obra en justicia cuando dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lamentablemente Manasés no escuchó, no obedeció, y por tal motivo
el juicio de Dios iba a llegar. Ahora, conociendo el final de Joás y conociendo ya el final de Manasés, vemos nosotros que la aplicación del juicio correctivo para uno no resultó y para el otro el juicio correctivo sí resultó. Lo que nosotros podemos ver acá, mis hermanos, es que Dios en su gracia y su misericordia, Él quiere que todos los pecadores acudan a Él arrepentidos. Pero no es responsable de aquellos que voluntariamente rechazan a Jesucristo y su gracia. Porque así como Dios es soberano, el hombre también es responsable. Y el Evangelio es ofrecido. Y la palabra de Dios es ofrecida en la iglesia y fuera de la iglesia. Y si usted es alguien que solamente es una persona que viene a sentirse bien por un momento, pero no se encontró con Jesucristo, mi hermano, mi hermana, o mejor dicho, mis amigos, usted está condenado si no se encontró con Jesucristo y su misericordia. Por más que congregue, por más que practique cosas que parecen moralmente justas ante los ojos de Dios y de los hombres, si su corazón no está regenerado, si su corazón no está limpio, si no ha sido redimido por la sangre del Cordero, si no ha sido vivificado por el Espíritu Santo, mis amados hermanos, no va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se va a volver al mundo, se va a volver al deleite de la hechicería, del adulterio, de las promiscuidades, va a ser más mal. No tengo vasta experiencia, pero yo tengo muchos años acumulado como pastor. Y da crédito a la palabra de Dios cada vez que veo a hermanos que así faltan para que sean querubines protectores de tanta consagración, pero que hoy están abandonados en sus miserias y son más pecadores que cuando eran antes de conocer a Cristo. Es triste, pero es una realidad. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Y cómo quieres terminar tú? ¿Has de decir, he acabado la carrera? ¿He peleado la batalla? ¿He guardado la fe? El juicio de Dios llegó, en este caso a través de Babilonia, aprisionándolos con grillos a Manasés y atados con cadenas, llevado cautivo. Esa cautividad, pues mis hermanos, los asirios eran la nación más terrible, más sanguinaria. El solo hecho de pensar que te lleven cautivo los asirios era claramente garantizado que ibas a ser destruido. De la forma más sanguinaria, más corrupta, más dolorosa. Por eso, mis hermanos, el semblante de Manasés, ante el peligro inminente, ante el dolor que se venía, mis hermanos, él se acordó que hay un Dios poderoso. Porque, mis hermanos, ni los asirios, ni los babilonios, ni los persas, ni ninguno de los enemigos de la tierra, ni los más poderosos en su época como los romanos, ni siquiera Satanás, ni toda la fuerza del infierno es más terrible que la ira de Dios. La ira de Dios es justa y es santa. Y es un Dios inmutable que Él dice no tendrá por inocente al culpable. Por lo tanto, cada palabra que nosotros damos desde un púlpito o cada consejo que sale desde la palabra de Dios para tu vida, no es para hacer una pulga en la oreja o una espina en tu zapato. No es simplemente para ser cargoso y molesto. No es para ser un pacato santulón ordinario que solamente te está diciendo que andas mal y que te debes arrepentir. Se llama gracia de Dios. Se llama misericordia de Dios. Cada vez que el Señor habla a través de alguien que es enviado para hacerte dar cuenta que estás caminando mal, que has perdido la comunión con el Señor, que tu vida no es la misma que antes, que te aburres con la palabra, que no hay canción en tu boca, que la pasión está comprometida, encapsulada en el calabozo de este sistema mundo que te llevó a ver cualquier cosa que te apasiona y no ver una cruz donde murió tu Salvador con un gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz porque Él te tenía puesto a ti en su mirada, en verte redimido, en verte perdonado, en verte justificado. Mi hermano, es gracia y es misericordia
Cuando alguien te disciplina, cuando alguien te está exhortando, cuando alguien te está diciendo que no vas bien, que debes cambiar, no es para que te enojes, no es para que seas una persona que anda de iglesia en iglesia porque te has molestado. Mis hermanos, Dios en su misericordia usa el quebrantamiento para sacar el genuino arrepentimiento de tu vida. Allí, Manasés oró a Jehová, humillado grandemente. Y un corazón quebrantado, contrito y humillado, no lo rechaza el Señor. No lo rechaza el Señor. En la presencia del Dios de su Padre. Tal vez tú también tienes hijos que están apartados. Pero si has tenido la hermosa tarea de enseñarles a honrar a Cristo y de obedecer al Señor, ellos van a padecer el juicio correctivo de Dios. Pero estando en su lugar de miseria, se van a acordar, estando en la presencia del Dios de sus padres. ¿Se acuerda el pródigo? ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí muero de hambre. Dos historias. Aparentemente que no iban a alterarse, no iban a cambiar. Este seguramente termina bien y este seguramente muy mal. Pero algo nos enseña que si tu seguridad no está en Jesucristo, si tu confianza no está en su obra sustitutiva de la cruz del Calvario, no vas a poder estar tranquilo. Quiero concluir el mensaje llevándolos a un texto, a una cita que creo que revela y desnuda el corazón misericordioso de Dios, pero a la vez su justicia perfecta. En Ezequiel capítulo 18 del versículo 21 al 32, es muy claro y muy contundente, en la cual Dios dice: no debes confiarte en lo que tú crees que eres. Debes empezar a buscar al Dios de salvación. Ezequiel capítulo 18, versículo 21. El camino de Dios es justo. Y dice la palabra por medio del profeta: mas si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus malos caminos? Mas si el justo se apartare de la justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pues ninguna de su justicia que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres: no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos, mejor dicho? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, y por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel: no es recto el camino del Señor,
¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de toda transgresión, todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Pareciera ser un mensaje, si yo concluyese acá, un mensaje totalmente arminiano. Y hasta que pierdes la salvación, ¿no? Pues el antiguo pacto estaba condicionado, valga la redundancia, por las condiciones que exigía la ley. Si tú haces esto, lo tendrás. Pero el nuevo pacto, basado en mejores promesas, ese nuevo pacto que está hecho directamente entre Dios Padre, Dios Hijo y aplicado por el Dios Espíritu Santo en nuestras vidas, nos presenta de una manera en la cual los impíos y aún los justos tienen la misericordia de Dios para volver en arrepentimiento. El que no es convertido para encontrarse con un nuevo corazón y un nuevo espíritu en la regeneración que hace el Espíritu Santo. Pero el que es justo, el que es nacido de nuevo y anda errante, anda distraído, anda caminando en pos de las vanidades de este mundo, siguiendo las concupiscencias de su corazón. Pero hoy escuchas la palabra y te está diciendo a ti el Señor, tú no estás caminando con caminos rectos, tus caminos son torcidos. Pues déjame decirte, Jesucristo pagó. Jesucristo hizo la obra por ti. Jesucristo hizo la obra totalmente completa por ti. Por eso, mis amados hermanos, Pablo tenía tanta razón cuando le escribía la carta a los filipenses, cuando decía en el capítulo 1, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Y quiero que sepáis esto, decía el versículo 12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, en todos los demás. Así que la mayoría, hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra del Señor sin temor. Es Él el que escribe en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida para exaltar el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No hay nada más importante que tener a Cristo. Y ser hallado, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Saben qué es lo que nos conviene a nosotros? Confiar en la justicia que Cristo logró y que nos dio a nosotros por gracia, por regalo. No quiero ser hallado yo en mi justicia, porque por más que haya hecho todas las buenas obras que hayas hecho, no te serán tomadas por justicia.
si no tomas todo eso por basura con tal de recibir la justicia y la gracia de Cristo para ti. Te aliento a que mires a Jesús como el todo de tu vida, como el que no te falta nada. Porque si tú crees que es Cristo y algo más, nunca encontrarás el algo más y tu vida será insatisfecha. Pero cuando tú dices, Cristo es todo para mí, Cristo me llena todo, en Él estoy completo. Tú no necesitas venir a la iglesia a buscar algo, porque todo lo tienes en Él y Él está en ti. Tú no necesitas hacer buenas obras para lograr tener algo. Tú lo tienes todo en Él. En eso consiste este nuevo pacto, que ya no es la historia como la que hemos visto. Esta es una nueva historia. Esta historia no hay personajes, hay uno solo. Es la historia de Jesucristo, en la cual nosotros estamos en Él, con Él y por Él para siempre. Es la historia de Jesucristo. Cierra tus ojos. ¿Has guardado la fe? ¿Has guardado la fe? ¿Eres tú uno de los que espera la corona también? ¿Quieres esa corona? No es solo para Pablo, dice, no es solo para mí, sino para todos los que aman su venida. Pero evalúate hoy. ¿Soy el mismo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo quiero terminar mi vida? ¿Quiero terminar sirviéndole en verdad? ¿Quiero consagrarme a Él en verdad? Mis hermanos, demos gracias al Señor que nosotros pertenecemos a este nuevo pacto. Porque Él pagó todo en la cruz. Es por la fe. Si crees, la obra que Cristo hizo por ti, en lugar tuyo, a favor tuyo, por ti, podrás decir gracias, Señor. Gracias, Señor. Pues en ti estoy completo y ya soy acepto delante del Padre. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Te damos gracias por las bonitas y preciosas historias que están en tu Biblia, en tu palabra. Y aún, Señor, te damos gracias porque nosotros, cada uno de nosotros está viviendo nuestra propia historia narrada por ti. Cómo vivimos, lo que hicimos, cómo nos salvaste, las crisis y los problemas que tenemos en la transición. Pero esta historia es bonita, Señor, porque siempre nos lleva a mirar la gloria que viene. Nos hace ver, Señor, tu presencia permanentemente con nosotros. Nuestro fiel refugio eres tú, nuestro pronto auxilio en la tribulación, nuestro castillo eterno eres tú. Descansamos en ti porque a pesar de nosotros, a pesar de nuestra debilidad, tú eres fiel, Señor. Y tu misericordia, como la fue con Manasés y aún como la fue con Joás, al cuidarlo, al protegerlo, al instruirlo, a darle mentores, a darle consejeros. Señor, tu historia es que tanto el que se pierde como el que se salva, tu nombre va a ser glorificado. Porque tú eres digno, Señor. Te alabamos y te bendecimos por los méritos de Cristo Jesús.